El 7 de julio de 2025, cerca de Kursk, en la frontera Rusia-Ucrania, sucedió un evento que cambió el equilibrio aéreo del conflicto. Un F-16 ucraniano variante holandesa AEM venció a un Su-35S Superflanker, el caza interceptor más avanzado de Rusia. Lo importante de este evento no es solo la destrucción de la aeronave rusa, sino lo que muestra sobre la transformación de la capacidad operativa ucraniana. La historia de este disparo aéreo muestra un patrón mayor. El equipo militar moderno, tácticas occidentales coordinadas y decisiones operativas disciplinadas logran neutralizar plataformas teóricamente superiores. ¿Cómo esto está cambiando la guerra en Ucrania y las expectativas sobre guerras futuras? El Su-35S Superflanker, derribado el 7 de julio, es el caza ruso más avanzado de su generación. No es un avión obsoleto, es de superioridad aérea y Moscú invierte en su futuro aéreo. El Su-35S entró en servicio en 2014 con la Fuerza Aérea Rusa, incorporando mejoras en radar y sistemas de armas respecto a modelos previos. Técnicamente está clasificado como un caza de cuarta generación, término usado para referirse a aeronaves de los años 1990 y 2000 que fueron modernizadas significativamente en detección y enfrentamiento. Las especificaciones técnicas del Su-35S son impresionantes. Velocidad máxima de Mach 2.0, alcance de aproximadamente 3.600 kilómetros y capacidad de carga de armas de hasta 8 toneladas. Su sistema de radar N-135 tiene un alcance de detección estimado en 400 kilómetros para objetivos grandes. Cuenta con un arsenal diverso, misiles aire-aire de largo y medio alcance, R-37M armas de corto alcance y un cañón de 30 milímetros. El Su-35S fue creado como la respuesta rusa a los cazas occidentales de última generación. Es el máximo exponente de las capacidades aéreas rusas en producción regular. Por lo tanto, cuando una aeronave de esta categoría es derribada en combate aéreo directo, eso tiene un significado estratégico. Hasta el 7 de julio de 2025, solo 8 Su-35S se habían perdido en todo el conflicto, según registros militares. La mayoría fue destruida por sistemas antiaéreos, no por combate aéreo. Hasta ahora nunca se había derribado un Su-35S en combate directo con un F-16. Antes de explicar cómo fue derribado el Su-35S, es clave entender cómo llegó el F-16 a Ucrania y qué cambio implicó para sus capacidades. Al iniciar la invasión el 24 de febrero de 2022, la Fuerza Aérea Ucraniana contaba con una flota tras 3 décadas de desinversión. De acuerdo con registros militares de código abierto, Ucrania contaba con entre 98 y 128 aeronaves al inicio de la invasión. De ese total, solo unas 56 funcionaban. ¿Qué significa eso? La mayoría de las aeronaves de la era soviética estaban averiadas, almacenadas o esperando mantenimiento, que no se hacía por falta de financiamiento crónico. La composición de esta flota era aproximadamente de 43 cazas MiG-29 Fulcrum, diseñados en la década de 1970, y alrededor de 26 cazas Su-27 Flanker, también aviones soviéticos, Su-24 Fencer y 17 cazas, 25 Frogfoot. No es una crítica a la valentía de los pilotos ucranianos, solo indica que operaban con grandes deficiencias tecnológicas. Un piloto ucraniano que volaba un Su-27 describió la experiencia como estar ciego en combate, porque los cazas rusos veían 2 o 3 veces más lejos con sus radares. La petición de cazas F-16 inició a inicios de 2022. Durante meses no pasó nada. El estancamiento no era técnico, era político. El F-16 es una aeronave estadounidense y su transferencia a otro país necesita aprobación del gobierno de Estados Unidos. El punto de inflexión fue el 11 de julio de 2023 en una cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania. En esa fecha, 11 países liderados por Dinamarca y los Países Bajos firmaron un acuerdo de cooperación para proporcionar F-16 a Ucrania. La aprobación de Estados Unidos fue en agosto de 2023. Lo que siguió fue un programa de transferencia coordinado que involucró a 4 países principales como contribuyentes. Holanda se comprometió a suministrar 24 F-16 divididos en 3 lotes. El primer lote llegó en octubre de 2024, el segundo en febrero de 2025. Los últimos 6 F-16 salieron de la base aérea vertical, el 26 de mayo de 2025. Holanda se convirtió en el primer país en cumplir completamente su compromiso. Dinamarca comprometió 19 F-16.
El primer llegó en verano de 2024 y para febrero de 2025 ya habían entregado 12. Bélgica anunció su mayor contribución única, 30 F-16, el mayor compromiso de un país. Bélgica lo incluyó en un paquete militar de 977 millones de euros anunciado en mayo de 2024. Se esperaba que los primeros cazas belgas llegaran en 2024 con la entrega completa programada. Terminaron el aumento del OM censurado por partir de la primera fanfarria. Donde afirmó que Ucrania requeriría entre 120 y 130 F-16 para igualar a la Fuerza Aérea Rusa. Según octubre de 2025, menos de 60 F-16 estaban operativos en Ucrania, menos de la mitad de lo necesario para operaciones ofensivas a gran escala. Los F-16 enviados a Ucrania no son de última generación. Son variantes F-16, AM y F-16, BM clasificadas como aeronaves Block, similares a los estándares Block 50-52 y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de los 2000. ¿Qué significa esto en la práctica? Son aeronaves capaces, pero no las más modernas. Recibieron una actualización de media vida, llamada Midlife Update, que los acercó a los estándares contemporáneos de capacidad, pero no los convirtió en sistemas completamente nuevos. El sistema de radar del F-16, designado APG-66B2, tiene un alcance de detección estimado de 145 kilómetros contra objetivos de tamaño medio. Esto es una gran mejora respecto a los radares del Su-27 usados antes por los pilotos ucranianos, aunque sigue por debajo del alcance del Sukhoi 35S. No obstante, la ventaja no es solo el radar, sino todo el sistema de armas y soporte del F-16. El principal armamento es el misil AIM-120C8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Misil aire-aire de medio alcance con guía de radar activa, capaz de dispararse fuera del alcance visual. La variante C8 es la versión más avanzada, con aletas recortadas para mejor aerodinámica y una guía mejorada. Este misil es fundamental porque, indirectamente, enfrenta al R-37M de largo alcance ruso, que ha permitido a los cazas rusos atacar desde distancias seguras. En combates cercanos, los F-16 usan misiles Sidewinder. Este sistema permite que los pilotos fijen objetivos simplemente mirándolos, incluso si no están frente a la aeronave. Esta capacidad es especialmente valiosa contra misiles de crucero rusos subsónicos y drones. Además del combate aéreo, los F-16 llevan el misil aire-superficie guiado por misil, 8-8 misil antirradiación de alta velocidad, misil antirradiación de alta velocidad, para neutralizar sistemas de defensa antiaérea. La integración del F-16 con el misil antirradiación de alta velocidad es mucho más eficaz que las adaptaciones improvisadas en los MiG-29 ucranianos. En ataques a tierra, los F-16 pueden portar la bomba guiada por láser. 39, cada aeronave transporta 8 bombas de 250 libras, logrando varios objetivos en una sola pasada desde distancia segura. También pueden transportar bombas Joint Direct Attack Munition, guiadas por sistema de posicionamiento global y con alas que alcanzan objetivos a más de 72 kilómetros. Para defensa activa, los F-16 y daneses llevan torretas Therma PADS Plus en el pilón central. No son solo puntos de armas. Sistemas integrados de autodefensa con sensores de alerta de misiles y dispensadores automáticos de chaff y bengalas. Cuando un misil se aproxima, el sistema lo detecta y lanza contramedidas automáticamente. Esta es la transformación clave. Los pilotos ucranianos cambiaron de operar cazas soviéticos obsoletos con detección limitada a uno de los sistemas de combate más avanzados del mundo. El 7 de julio de 2025 a las 10 am hora local, un F-16 ucraniano variante AM, suministrado por los Países Bajos, despegó de una base ucraniana. La misión era patrullar la frontera. En ese momento, un Su-35S superflanker ruso operaba en la región de Kursk, cerca de la frontera. El piloto ruso presumiblemente creía que estaba en un vuelo de patrulla de rutina. Lo que el piloto ruso no sabía era que estaba siendo observado. No por el F-16 cuyo radar estaba apagado, sino por algo igualmente importante. Una aeronave sueca de alerta temprana Saab 340. El Saab 340 luce como un avión comercial normal. Está basada en un avión regional de pasajeros que fue convertido para misiones de detección aérea.
No lleva armas, no realiza maniobras de combate, su función es simple, detectar objetivos, pero lo que logra hacer en detección es extraordinario. El radar RI del Saab 340 localiza y sigue objetivos hasta 280 kilómetros. Esto la hace un multiplicador estratégico de fuerza. El radar sueco detectó al Su-35S ruso a entre 193 y 290 kilómetros de distancia. El operador del Saab 340 transmitió de inmediato vectores de dirección al F-16 ucraniano, guiando al caza hacia la posición de enfrentamiento. El F-16 ucraniano siguió estos vectores con su radar apagado. ¿Por qué encenderlo? El radar APG-66 del F-16 alertaría inmediatamente al sistema de advertencia de radar del Sukhoi 35S. Una vez alertado, el piloto ruso tendría tiempo para maniobras evasivas o incluso un ataque preventivo. En silencio, el F-16 voló a la emboscada perfecta. El piloto ruso no sabía que lo estaban cazando. A 50 kilómetros de distancia, el F-16 estableció contacto de radar activo. Ahora necesitaba disparar antes de que el Su-35S lo detectara. A 50 kilómetros es la distancia máxima de alcance para el AIM-120. El piloto ucraniano disparó. El misil salió de la aeronave y comenzó su trayectoria. El tiempo total de vuelo del misil fue de aproximadamente 36 segundos. A Mach 4, cerca de 4.800 kilómetros por hora, el Su-35S fue alcanzado. El piloto ruso se eyectó de forma segura cerca de Kordonovo, Rusia, a unos 16 kilómetros de la frontera con Ucrania. Un equipo ruso de rescate lo recuperó. Esto no fue un incidente de suerte, fue un ejemplo textual de cómo funciona el combate aéreo moderno. Equipamiento avanzado de la OTAN, apoyo coordinado de alerta temprana y tácticas disciplinadas convergen para un resultado específico. Este incidente del 7 de julio tiene implicaciones más allá del derribo de una aeronave. Primero, es una demostración de que cuando los pilotos ucranianos cuentan con el apoyo de detección adecuado, pueden competir efectivamente contra plataformas rusas que por sí solas serían superiores. Técnicamente, el Su-35S por sí solo no pudo defenderse. ¿Por qué? Porque no sabía que estaba siendo atacado hasta que ya era demasiado tarde. Rusia afirma que al principio intentó ocultar el incidente. Afirmó que la pérdida fue causada por un misil Patriot, no un F-16, lo que muestra la sensibilidad del mando ruso ante este hecho. La capacidad de un F-16 para derribar un Su-35 en combate directo va en contra de las narrativas que el Kremlin ha mantenido. En tercer lugar, crea un factor psicológico. Los pilotos rusos ahora operan con una incertidumbre calculada. En cualquier momento, un F-16 equipado con soporte de detección y un misil AM puede estar en vuelo. Aunque no gane todos los combates, el F-16 logra lo que analistas militares llaman Mission Kill, una disrupción operativa. Solo por su existencia y capacidad, también evidencia la eficacia de integrar sistemas occidentales. El F-16 no habría logrado esto sin el Saab 340, que por sí solo no puede enfrentarse. Pero juntos, con tácticas adecuadas, crearon una emboscada efectiva. El incidente del 7 de julio de 2025 no ocurrió de manera aislada. Es parte de la transformación operativa de la Fuerza Aérea Ucraniana desde la llegada de los F-16 en agosto de 2024. De acuerdo con los registros de octubre de 2025, los F-16 ucranianos realizaban cerca del 80% de las misiones de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana. Este porcentaje es extraordinario, considerando que representan solo una fracción de las aeronaves disponibles. ¿Qué indica esto? Los F-16 no están suplementando la flota ucraniana de MiG-29 y Su-27 la están reemplazando como plataforma principal. La tasa de éxito operacional también cambió mucho. Según declaraciones del Comando Aéreo Ucraniano, los F-16 logran alcanzar una tasa de éxito de aproximadamente el 80% contra misiles de crucero rusos y drones de ataque. Para contextualizar, durante el 28 y 29 de junio de 2025, Rusia lanzó una de las mayores ofensivas aéreas del conflicto. Se lanzaron cerca de 537 drones y misiles. Las defensas aéreas ucranianas, principalmente con F-16, neutralizaron 475 amenazas, logrando una tasa de interceptación del 88%. Esto no ocurre por accidente, sino porque los F-16 cambiaron la eficacia y composición de las defensas aéreas de Ucrania. Ellos pueden reposicionarse rápidamente, pueden ejecutar múltiples enfrentamientos, pueden operar desde bases improvisadas, pueden ser reabastecidos y rearmarse en tiempos reducidos. Según informes del Comando Aéreo Ucraniano, en julio de 2025, Ucrania desarrolló complejos de mantenimiento móvil financiados por la fundación benéfica Come Back Alive.
Estas no son instalaciones de mantenimiento convencionales, son centros técnicos móviles que pueden atender aeronaves y armamento en cualquier ubicación, incluyendo campos de aterrizaje temporales. La innovación operativa es importante. Un F-16 puede armarse con solo 3 especialistas frente a los 10 o 12 habituales. El tiempo para armar armas se redujo 50%. Esto significa que los F-16 pueden operar desde ubicaciones dispersas, convirtiéndose en objetivos extremadamente difíciles para los sistemas de defensa antiaérea rusos, que dependen de la detección de infraestructura fija. El éxito operacional no vino sin costos. Hasta junio de 2025, Ucrania perdió 4 F-16 en operaciones. La primera pérdida fue el 26 de agosto de 2024 en un ataque ruso con misiles. El piloto Alexei Mez murió. El 12 de abril de 2025 se perdió un segundo F-16, presumiblemente alcanzado por un misil S-400 o R-37 ruso. El piloto Pavel Ivanov fue asesinado. La llegada de los F-16 cambió rápidamente las tácticas operativas rusas. Según inteligencia, los pilotos rusos ahora evitan volar cerca de la frontera, donde operan los F-16. Los ataques con bombas planeadoras bajaron 70% en algunos sectores de la línea de contacto respecto al verano de 2024. ¿Por qué? Aunque las bombas planeadoras son difíciles de interceptar, los F-16 amenazan a los Su-34, obligando a los pilotos rusos a lanzarlas desde distancias mayores de la línea de contacto. Mayor distancia reduce precisión y por tanto el impacto. Los F-16 no necesitan disparar para afectar operaciones rusas. Su sola presencia y amenaza obligan a cambios tácticos que salvan vidas ucranianas. A pesar de los éxitos operativos, el programa ucraniano de F-16 enfrenta limitaciones técnicas y logísticas significativas. El número total de aeronaves aún es insuficiente. El presidente Zelensky dijo en mayo de 2024 que Ucrania requiere entre 120 y 130 F-16 para igualar a la Fuerza Aérea Rusa. A partir de octubre de 2025, menos de 60 F-16 están operativos. Esto limita severamente la capacidad de llevar a cabo operaciones ofensivas a gran escala. Según A, faltan pilotos entrenados. Un informe militar indica que cada piloto necesita de 6 a 9 meses de entrenamiento intensivo para operar un F-16. En agosto de 2024, el presidente Zelensky admitió que Ucrania no tenía suficientes pilotos para todas las aeronaves disponibles. Para octubre de 2024, 12 pilotos habían completado el programa de entrenamiento completo. Más están en proceso. Pero la capacidad total de aumento está limitada para Ucrania a 150 F-16 Ucrania, F-16 150 F-16 para Ucrania, Sanoto. Aunque la misión principal de los F-16 ucranianos siempre ha sido interceptar misiles de cruceros rusos y drones de ataque, el papel de estas aeronaves se expandió a lo largo de 2025. En marzo de 2025, el Comando Aéreo informó que los F-16 iniciaron ataques terrestres con bombas de precisión guiadas. Esto expandió su papel de defensa pura a operaciones completamente ofensivas. Lo más relevante del programa F-16 ucraniano es lo que simboliza institucionalmente para la futura integración de Ucrania con las estructuras occidentales. Operar F-16 exige adoptar estándares OTAN en logística, mantenimiento, planificación de misiones y mando y control. Todo converge hacia la compatibilidad con sistemas occidentales. Esta integración acelera la adaptación militar ucraniana a estándares occidentales más rápido que cualquier programa nominal. La necesidad de mantener y reparar estas aeronaves avanzadas en Ucrania está fomentando relaciones más profundas con las industrias de defensa occidentales. Esto puede llevar a instalaciones de mantenimiento locales y a modernizar la base industrial de defensa ucraniana. Según declaraciones de analistas militares estratégicos, esto es irreversible. Una vez que Ucrania opera F-16 con procedimientos de la OTAN, entrena a sus pilotos según los estándares de la OTAN y mantiene la logística conforme a los protocolos, el regreso a los sistemas soviéticos es institucionalmente imposible. Esto afecta la seguridad futura de Ucrania. Una Ucrania que usa sistemas y estándares occidentales e integrada logísticamente con Occidente está mucho más cerca de unirse a la OTAN que de mantener una independencia militar aislada. El incidente del 7 de julio de 2025, analizado en el contexto de las operaciones aéreas ucranianas desde agosto de 2024, muestra una transformación paradigmática.
La Fuerza Aérea Ucraniana pasó de una flota de defensa basada en aeronaves soviéticas envejecidas y deficientes a un sistema de combate aéreo moderno, integrado con tecnología de detección avanzada y operado según estándares occidentales. Esto no implica que Ucrania tenga total superioridad aérea. Rusia aún opera más aeronaves, pero Ucrania logró cierta ventaja. Áreas localizadas y ventanas temporales de control aéreo que pueden ser aprovechadas para defender activos críticos o posibilitar operaciones específicas. La guerra aérea en Ucrania dejó lecciones clave sobre el combate aéreo moderno. Quizá no se logre la superioridad aérea total si ambos bandos tienen defensas antiaéreas móviles, resilientes y en capas. El éxito no es dominar todo el cielo, sino disputarlo eficazmente. Los F-16 ucranianos están cambiando las reglas. Cómo evolucione esto en los próximos meses definirá no solo la guerra en Ucrania, sino también las expectativas sobre futuros conflictos aéreos. El 7 de julio de 2025, cuando un F-16 ucraniano derribó un Su-35S ruso, sucedió algo más que solo la caída de una aeronave. Demostró cómo el equipo moderno, tácticas occidentales y decisiones disciplinadas pueden cambiar dinámicas de conflicto antes inmutables. Este incidente será recordado en la historia militar no solo como el primer Su-35S derribado en combate aéreo directo con un F-16, sino como un punto de inflexión, donde la Fuerza Aérea Ucraniana se transformó de una entidad defensiva con capacidades limitadas a un actor aéreo estratégicamente significativo. Ahora, ¿comprendes en detalle lo que significó el derribo de un Su-35S por un F-16 ucraniano? ¿Por qué este incidente importa estratégicamente y cómo se conecta con la transformación mayor de la capacidad operativa ucraniana? Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita para acompañar nuestros próximos análisis sobre operaciones militares, estrategia de guerra geopolítica y los conflictos que están moldeando el futuro de Brasil y del mundo. Hasta el próximo video.